Vamos a echarle un vistazo a la economía. Usted seguramente quiere saber, ¿y en este país qué va a pasar? Esa pregunta se la hacíamos el año pasado, el 22 de diciembre, a quien ahora tenemos en línea, el economista Carlos Egiaro de Córdoba. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Yo te voy a proponer, Carlos, que escuchemos estos 30 segundos de lo que vos nos preanunciabas el 22 de diciembre del año pasado en otra emisora donde hacíamos un programa a la mañana. Y esto decía Carlos Egiardo, repito, 22 de diciembre del año pasado. La economía argentina está en un proceso recesivo que ya no se puede revertir y que se va a prolongar por lo menos hasta finales del segundo trimestre del año. O sea, cuando yo encuentro un comerciante en la ciudad de Santa Fe o la ciudad de Rosario, que me dice estoy muy mal con las ventas, lo que hay que decirle es que en febrero y marzo va a estar peor. ¿Y lo seguimos manteniendo esto? Bueno, la realidad te ha dado la razón, ¿no? En febrero y marzo estamos un poco peor que en diciembre, ¿no? Y entonces, ¿hasta sí. cuándo? Bueno, en realidad, estadísticamente, las variables interanuales van a mostrar un deterioro, yo diría todavía hasta junio. Y después van a empezar a mostrar signos positivos, pero no porque la cosa esté claramente mejor, sino porque las comparaciones que se hacen de la actividad económica comparan un mes, no con el mes anterior, sino con el mismo mes del año anterior, que es lo que corresponde técnicamente. Entonces, como la actividad económica, mirada ya en mayo, junio del año pasado, venía muy mal, la comparación interanual en junio de este año ya no va a dar tan mal estadísticamente. ¿Cuáles son los, pero digamos, hagamos una metáfora sobre esto, porque los números y las estadísticas hay que tomarlas con cautela, ¿no es cierto? Suponete que vos tenías una actividad económica y estabas vendiendo 10 productos por mes. Y después bajaste a 2 productos por mes. Y después pasás a 4. Y yo te voy a decir que en un mes al otro aumentaste el 100% de actividad, porque pasaste de 2 a 4. Y luego vas a decir, no, pero yo estaba vendiendo 10 antes. Ah, bueno, las estadísticas son las estadísticas. Entonces, cuando yo digo las estadísticas interanuales van a empezar a mostrar alguna recuperación allá por mayo, junio, no es porque la gente se va a sentir mejor, se va a recuperar el poder adquisitivo de los salarios. No, nada de eso va a ocurrir. Simplemente que las comparaciones interanuales ya no van a ser tan negativas como las que venimos viendo hasta acá. ¿Qué elementos van a empezar a jugar para que de alguna manera se estabilice el consumo y la economía deje de caer, que es lo que estamos viendo, deje de caer? Es básicamente la aparición de la cosecha en la región pampeana y que van a empezar a cerrar las negociaciones paritarias. Y que de alguna manera eso le va a dar un poco más de oxígeno a los segmentos asalariados y por supuesto que va a haber en la región pampeana mayor circulación de dinero, porque estamos hablando de una cosecha que tiene un 30% más de granos, y eso es plata que se mueve. Decir plata que se mueve no significa que los productores van a salir corriendo a comprar tractores, eso no va a pasar. Simplemente que un productor va a pagar sus cuentas, va a vender la soja para pagar sus cuentas, el que recibió el pago de la cuenta va a pagar otra cosa, y la economía va a empezar algún proceso de recuperación. Pero es un proceso de recuperación muy leve y que tiene básicamente un contenido estadístico. La mayor parte de la sociedad argentina, hablemos de asalariados, jubilados, etcétera, comerciantes, no va a sentir ciertamente en los próximos meses que las cosas empiezan a revertirse. La economía argentina simplemente en estos próximos meses va a tocar un piso en el proceso recesivo y empezará después lentamente un proceso de recuperación, pero para la mayor parte de la sociedad argentina el 2019 va a ser un año difícil. Claro, porque uno piensa, todas estas pymes, estas industrias que cerraron sus puertas, difícilmente después vayan a abrir, o sí, ¿no? Que por otra parte yo quiero ver si es tan así, porque también hay mucho terrorismo político y mediático en todo esto, ¿no? De un lado y del otro. Depende que mire, uno te lo cuentan todo bien y el otro te lo cuenta todo mal, ¿no? Exactamente. El tema es que, como no sé si lo hablamos el año pasado, ¿por qué decíamos que no se podía revertir el escenario de la recesión y la caída de la economía? Porque desde el acuerdo con el Fondo Monetario, la economía argentina está en un combo muy complicado que no hemos visto en muchos años. Un combo que está compuesto de 4 factores. El escenario recesivo, por supuesto, que ya se venía arrastrando, pero el acuerdo con el Fondo conduce a una política de ajuste.
Cuando vos tenés recesión, muchas veces la reacción de los gobiernos es tratar de hacer una política expansiva. Acá vos tenías recesión y un acuerdo por una política de ajuste que te genera más recesión. Para encontrar a la economía argentina en recesión y con una política de ajuste, y hay que irse, yo te diría, hasta el gobierno de la Rúa. Porque en el 2002 hubo una recesión muy importante, pero había una política expansiva. Entonces, hay que irse al gobierno de la Rúa. Pero ahí entra el tercer factor del combo. En la época de la Rúa, al final de la convertibilidad, vos tenías recesión y política de ajuste, pero no tenías inflación. Había deflación. Los precios bajaban. Acá tenés recesión, política de ajuste y alta inflación. Es un combo complicado que te conduce como antecedente solamente una década más atrás. Te conduce a una etapa del gobierno de Alfonsín. Pero además el combo tiene un cuarto componente. Tasas de interés que hasta acá han sido estratosféricas y que destruyen las cadenas de pago. Que ha sido parte de la política del Banco Central, que está además acordada con el Fondo Monetario. Ese es un combo que para muchos segmentos empresarios ha sido letal durante el año pasado y lo sigue siendo en estos meses. Y desgraciadamente ese escenario no cambia demasiado. Fíjate vos que cuando el Banco Central intentó esta semana bajar la tasa de interés, se encontró de nuevo con una subida del dólar que le costaba controlar. Es una situación de tensión entre las variables macroeconómicas muy difícil de administrar. Claro, y uno por ahí habla con la gente y te dice, sí, está bien, pero y entonces, ¿viste? Estamos en un año electoral, ¿no? Y ¿viste? Hay que ser loco para proponerse a ser candidato en este país. Y si fuese candidato, si yo te llamo y te digo, Carlos, quiero ser candidato a presidente de la nación, ¿qué le prometo a la gente? Bueno, en realidad el tema es el siguiente. Estamos frente a una política de ajuste que esté equilibrando las variables macroeconómicas, porque fíjate vos que así como decimos, bueno, una empresa dice, no vendo nada, me estoy fundiendo, el asalariado dice, perdí poder adquisitivo, está todo mal, el acuerdo con el Fondo Monetario se está cumpliendo. Es decir, el gobierno argentino está ajustando las variables fiscales, está ajustando las cuentas fiscales, y las cuentas externas de la Argentina también se están equilibrando. ¿Qué es lo que le pidió el Fondo Monetario? El Fondo Monetario le pidió al gobierno argentino, equilibren las variables externas, basta de tener las cuentas negativas en el comercio exterior, y equilibrar las cuentas fiscales. ¿Eso se está consiguiendo? Sí, que es lo que quería el Fondo Monetario. Ahora, vos mirás por qué se está consiguiendo, y porque estás haciendo la política de ajuste, porque estás ajustando la economía. Ahora, ¿a dónde voy en relación a tu pregunta? Quien gobierne en el 2020, tal vez se encuentre en una posición parecida a la que se encontró Néstor Kirchner en el 2003. Es decir, que el ajuste ya lo hicieron los que estaban antes, y que la economía esté en un piso, y cuando vos te encontrás que la economía esté en un piso, todo lo que hagas en una dirección contraria de reactivación va a ser bien visto por la sociedad. Kirchner en el 2003 se encontró con que la economía había estado en un proceso 2001-2002, fue tremendo, ¿te acordás? Sí. Tremendo. Entonces, por supuesto, que entró en el 2003 se encontró con un escenario donde pocas cosas que se pudieron hacer estaban bien vistas. Quien asume en el 2020 probablemente se va a encontrar con que todo, digamos, el trabajo sucio ya se hizo. Claro. Esto es una posibilidad. Claro, sí, convengamos que el trabajo muy sucio acá lo había hecho Remes Lenikov, después vino Labaña, ¿no? Que acomodó la situación, después vino también situaciones excepcionales, internacionales. Bueno, un contexto internacional, esto es un tema adicional lo que vos estás mencionando. Kirchner en el 2003 se encontró con que se había revertido el contexto internacional y que había un escenario donde los precios de los commodities, que es lo que vende la Argentina en el mundo, iban subiendo de precio. Ese contexto hoy no está planteado. Claro. Y habrá que ver si el año que viene puede estarlo, pero difícilmente. No hay en el escenario de la economía mundial, al menos mirando al año que viene, una visión eufórica del comportamiento de la economía mundial. Eso no va a pasar, por supuesto. La economía argentina está transitando este escenario tan complicado en un contexto internacional que no es el mejor. Ahora bien, en plena campaña, ¿qué cosa que van a decir los candidatos de la oposición puede sonar totalmente irreal, disparatado, voluntarista, ilusorio, ¿no? En cuanto a prometerle a la gente? Sí, le voy a prometer, no, mire, la economía va a mejorar, la inflación va a bajar, usted de un día para el otro va a volver a tener trabajo, ¿no? Porque algo va a tener que prometer la oposición. Y bueno, y el gobierno no sé qué va a prometer, difícilmente le prometa, mire, usted va a seguir mal con nosotros este año, pero el año que viene, si me vuelven a votar, vamos a estar mejor. Se supone que vamos a estar mejor con el que esté actualmente, si Macri va a la reelección o quien le gane. Bueno, los políticos en la mayor parte del tiempo prometen cualquier cosa, ¿está bien?
porque para hablar, bueno, abrí la boca y listo. El tema es la coherencia de lo que estás diciendo, en términos técnicos. El Fondo Monetario, viste que hace una semana hizo una serie de consultas con economistas de la oposición. Se reunió con Kicillof, se reunió con Labaña también. Uh-huh. Quería escuchar el Fondo Monetario qué visión tienen los economistas que están en la oposición para decir, bueno, si ustedes llegan a gobernar, ¿qué van a hacer? Y por supuesto que de todos lados de la oposición, tanto Kicillof como Labaña, le dijeron que habría una reprogramación de la deuda y un cambio, digamos, en la negociación con el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario lo que quería saber es si le iban a pagar. Bueno, claro, exactamente, pero quiere saber qué van a hacer, porque una parte central, si yo quiero reactivar la economía y quiero expandir el gasto público, estoy rompiendo el acuerdo con el fondo. Claro. Si quiero aplicar una política anticíclica, es decir, estoy en recesión, el Estado acá tiene que ponerse a hacer obra pública, tiene que ponerse a reactivar la economía, como dice el manual de economía de macro que escribió Keynes. Y esa es una visión de cómo mirar la realidad, y por supuesto que tanto Kicillof como Labaña, por ejemplo, en ese punto piensan de manera parecida. Y fue lo que recibió el Fondo Monetario como mensaje. En realidad el Fondo Monetario, en algunos documentos técnicos, está previendo que hay que revisar el acuerdo aunque gane Macri. Fíjate vos, en algunos documentos el propio monetario está asumiendo que es posible que haya que revisar parte del acuerdo, aunque gane Macri, porque si no la economía argentina va a tener muchas dificultades en salir adelante también en el 2020. Ahora, qué paciencia infinita que tenemos los argentinos. En otro momento de la historia esto no explota a la gente porque tiene miedo de darle la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo, se toma el exotanil. ¿Por qué, a pesar de todo esto que está pasando, no hay virulencia? Bueno, si comparamos la situación de la Argentina con el 2002, por ejemplo, donde hubo situaciones sociales muy tensas, en primer lugar hay que pensar, este escenario es menos complicado que aquel, ¿te acordás? En el 2002 llegamos a tener 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, 25% debajo de la línea de indigencia. Pero además de que la situación social es menos tensa que en aquel momento, también es cierto que en este momento hay más cobertura social. Es decir, el Estado tiene, a través de diversas ventanas, una serie de herramientas para contener socialmente a los sectores más vulnerables. Sí, pero eso es gasto público también. Eso es gasto público. Eso es gasto público también. Bueno, ahora, si el gobierno argentino no estuviera poniendo esa plata en distintos lugares, ya tendríamos el escenario explosivo que vos mencionás. Claro, ¿Cuál es el único ministerio que ha seguido recibiendo recursos y al que nadie le ha tocado los recursos? Stanley. Obviamente, el gobierno es consciente y el propio Fondo Monetario es consciente de que si el gobierno no reparte recursos en los sectores más vulnerables, la situación sería ciertamente explosiva, lo cual pondría en riesgo la propia gobernabilidad. Pues sabe que hay una encuesta que leímos hace un rato de Sinopsis, hecha entre la gente del campo. Si bien la gente está ahí con temores, considera que la política agropecuaria dentro de todo es positiva, pero no tanto. Cuando le preguntaron si hay un balotaje entre Macri y Cristina, el 87% del campo votaría a Macri. ¿Por qué? Sí. Bueno, el sector agropecuario es uno de los sectores que de alguna manera está, no digo entre los privilegiados, porque el sector no se considera privilegiado en esta política, pero es un sector que considera que está entre los que más o menos la viene piloteando. Por supuesto, aquí hay que hacer diferencias. Si yo tomo productores agrícolas de la región pampeana, yo diría que incluso el porcentaje de los que votaría Macri es superior al que vos mencionaste. Entre productores agrícolas, masivamente lo votarían a Macri en su totalidad. Ahora, si yo hoy lo llevo al presidente Macri a una reunión con productores lácteos en el interior de Santa Fe o de Córdoba, yo creo que lo puede ganar un árbol. Es decir, acá hay que mirar dentro del propio sector agropecuario que hay diferencias notables en relación a cómo le ha ido a cada uno de los subsectores, ¿no? Claramente. Bueno, muy bien, ya nos estamos yendo. ¿Qué tema salir a hacer campaña? Acá nosotros recién dábamos la lista, anoche cerraron la lista para la provincia de Santa Fe. Va a ir Perotti, va a ir Bonfatti, va a ir Corral. Corral por Cambiemos. Hay que salir a hacer campaña llevando ahora la bandera de Cambiemos, que no es la ola amarilla del 2017, ¿no? Y sí, totalmente, eso ha cambiado sustancialmente. Y fíjate vos lo que pasó en La Pampa, ¿no? Es un dato no menor dentro del propio Cambiemos, ¿no? Ahí está. Exacto. Dentro del propio Cambiemos ya no es una bandera muy vendible hablar como Macri, ¿no? Fíjate, en La Pampa le gana la UCR. Le gana la UCR al candidato de Macri. Bueno, muy bien. Es una señal. Bueno. Perfecto. O sea que por ahora las cosas están como están y van a seguir como están.
Sí, decimos esto que decíamos al comienzo. Estadísticamente, la economía argentina va a alcanzar un piso en este proceso recesivo en algún momento al final del segundo trimestre. Y van a empezar a aparecer algunos signos un poco más positivos. La clave es la cosecha y la reapertura de paritarias. Pero nada milagroso. Es simplemente que la economía argentina toca un piso, y empieza un proceso de recuperación lento, muy lento. Carlitos, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, buen día. Un abrazo grande. Ha sido Carlos Egiardo, economista. Señores, nos vamos.